Ok. Venga. Usaí, ¿no? ¿Puedes Sí, prender el micrófono? Allá. sí, a este Usaí que está sin foto. ¿Ya? Recording in Ya. progress. Perfecto. Ya está grabando. Entonces. Ay, no puedo quitar esto. Ya, vamos a empezar. Ya. Entonces, cualquier duda me avisan o escriben al chat. Voy a ver de rato en rato si aparece notificación. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces el tema de trastornos hemodinámicos y vamos a empezar con la definición. ¿Ya? Un trastorno hemodinámico va a ser el resultado entonces de la alteración de la circulación sanguínea constante. Esta circulación va a ser vital para suministrar oxígeno y todos los nutrientes a las diferentes células de todo nuestro organismo, ¿ya? Estos trastornos a su vez van a afectar a uno de los tres componentes principales del aparato cardiocirculatorio, en sí a la sangre, ¿ya? Mayormente va a afectar, aunque va a afectar a todo el aparato, por eso se llama hemodinámico, digamos, ¿no? Ya. Entonces el aparato cardiocirculatorio va a componer el corazón, vasos sanguíneos y la sangre. Y la sangre circulante y sus componentes van a ser el agua, los electrolitos, las proteínas plasmáticas, los factores de coagulación y plaquetas, y los elementos figurados. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar. Por si acaso estos términos no se vayan a confundir homeostasis con hemostasia. ¿Ya? Eso uno suele confundirse hasta yo, ¿ya? No. Así que, entonces la homeostasis va a ser el estado, les voy a dar el concepto, el estado de equilibrio de nuestro organismo, ¿ya? Eso va a ser la homeostasis, homo de igual, similar, ya no se olviden, homeostasis, estado de equilibrio normal en nuestro organismo. Ya, vamos a continuar. Bien, este personaje que ven ahí lo van a ver en fisiología, el doctor William también lo menciona, que es Claude Bernard. En 1949 él fue el primero que usó el término de medio interno, ¿ya? Entonces el medio interno para nosotros va a ser el mecanismo a través del cual se va a mantener y va a asegurar una constancia de este medio y se denomina homeostasis, perdón, esa era la definición de homeostasis. Entonces va a ser el mecanismo a través del cual se mantiene y se aseguran la constancia del medio interno. Y aquí vamos a tener la composición normal del medio interno, que va a estar compuesto por el componente del agua y de los electrolitos. El agua va a representar en el adulto el 60 al 70% y se va a distribuir en dos compartimientos. El más importante en el agua va a ser el extracelular, con un 27%, en donde ahí vamos a encontrar líquido intersticial, plasma sanguíneo, que es el más importante, no se olviden, tejido mesenquimal y líquido transcelular. Luego nos pasamos a los electrolitos. Aquí vamos a tener el líquido también intracelular y el extracelular. En el intracelular va a predominar el catión del potasio en mayor cantidad y también va a haber magnesio, ¿ya? Y entre los aniones más abundantes son los fosfatos y las proteínas. Acuérdense, por química, catión, carga positiva, anión, carga negativa, ¿ya? Y en el líquido extracelular, que este es el más importante y también lo van a ver en fisiología, lo deben estar viendo ya, el catión más predominante toda la vida va a ser sodio, ¿ya? En el líquido extracelular va a predominar el sodio, y los aniones van a ser el cloro y el bicarbonato, ¿ya? Acá les hice una mnemotecnia. En el líquido extracelular, no se olviden la E con la S, es sodio. Acuérdense, es X, ¿ya? Así que vamos a continuar. Aquí hay un dibujito donde este va a ser el medio externo, que va a ser todo lo que se encuentre afuera de la membrana plasmática, ¿ya?
Y el líquido, el medio interno va a ser todo lo que se encuentre dentro de la membrana plasmática. Bien, vamos a seguir con el concepto de sangre. Por histología se deben acordar que sangre es, ya lo han debido repetir muchas veces, que es un tejido conectivo especializado. Este va a contener elementos formes que van a estar suspendidos en un líquido extracelular llamado plasma. ¿Se acuerdan, no? Aquí vimos en el líquido extracelular se encuentra el plasma. Ya. Vamos a seguir entonces. Aquí hay un ejemplo de, este es un vaso sanguíneo, simular un vaso. Y este va a contener elementos formes que van a ser los eritrocitos, los glóbulos blancos o plaquetas, y las plaquetas. Glóbulos eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. La sangre nos va a servir como un medio de transporte de nutrientes, oxígeno, también va a transportar hormonas y también su función de la sangre va a ser regular la temperatura corporal. ¿Ya? Aquí hay otro término, hemostasia. Este término de hemostasia es un mecanismo que tiene la sangre para poder evitar las pérdidas fluidas, las hemorragias, ¿ya? En este estado, en este mecanismo de hemostasia, la sangre va a pasar de un estado líquido a un estado sólido, ¿ya? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el fin de esta hemostasia? Su fin va a ser la detención del flujo sanguíneo, y es cuando la sangre, va a ser normal la hemostasia cuando va a sellar un vaso sanguíneo para evitar la pérdida de sangre y la hemorragia, ¿ya? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Cuando nos hacemos una herida, nos cortamos, digamos que estamos cortando algún alimento y nos hacemos un corte. En ese momento, las paredes, ¿cuál va a ser la primera reacción que va a tener nuestro cuerpo? Las paredes del vaso sanguíneo se van a contraer, es decir, se van a tratar de acercar, porque al momento de cortar las separé, ¿ya? Entonces, su mecanismo de defensa va a ser que se va a contraer para reducir la pérdida de sangre y las plaquetas se van a aglutinar formando un tapón. A ver, creo que acá. Sí. Entonces las plaquetas se van a aglutinar y van a formar el tapón que va a evitar el sangrado. Y entonces va a empezar una compleja reacción, una cascada de coagulación que la van a conocer más adelante, en donde van a actuar proteínas que tiene la sangre. Y estas van a formar la red de fibrina, aquí pueden ver esta red de fibrina, que van a fortalecer el tapón que ya habían creado las plaquetas, ¿ya? Y con este proceso de coagulación va a durar de 6 a 10 minutos, y se cierra completamente la herida con el coágulo, ¿ya? Entonces no se olviden de eso. De nuevo, hemostasia. Si les pregunto en el examen práctico, ¿qué es la hemostasia? O sea, si les digo, la hemostasia es el estado de equilibrio, no, te lo estoy mostrando el concepto, ya, a ver ahí. Si les digo, la hemostasia es el estado de equilibrio de nuestro organismo, ¿falso o verdadero? Falso. Falso. Hemostasia es de tener detención del flujo sanguíneo para evitar la hemorragia, no se olviden. Bien, ya. Ahora los cambios morfológicos que vamos a ver en los trastornos hemodinámicos van a ser los siguientes. Van a ser el edema, la congestión, la hemorragia, la trombosis, embolia, infarto y shock. ¿Ya? Vamos a empezar definiendo y viendo qué es edema. Lo primero que se le tiene que venir a la mente cuando menciona el término edema es acumulación de líquido en el espacio intersticial, ¿ya? Entonces, espacio intersticial es el espacio que queda entre célula y célula. Aquí pueden ver en la imagen, esta es una célula, esta es otra. El espacio entre estas dos, eso se va a llamar espacio intersticial, ¿ya? Y mayormente ocurre en el tejido subcutáneo, en los pulmones o en el cerebro, ¿ya? En el edema
en una parte o en un miembro edematizado, lo que ustedes van a poder apreciar es el aumento de tamaño de esa parte, y también al momento de palpar o tocar, van a notar que los tejidos laxos van a estar blandos. Entonces esa parte se va a reblandecer, se va a hacer más blandita. Y el signo que ven ahí en la imagen, esto, que con los dos dedos, con el índice y el medio, hacemos una pequeña presión. Ese signo que vemos, ese signo de hundimiento, se llama signo de la fobia. Ya, no se olviden, signo de la fobia. Ya, anótenlo nomás. Signo de la fobia, ¿ya? No se olviden, entonces ese signo que uno hace al presionar con los dos deditos que ven, el índice y el medio, y el hueco que va a dejar se llama signo de la fobia. No me van a decir hueco, perdón. Signo de la fobia, ¿ya? Y el edema se va a producir, va a tener mecanismos o causas, que estas van a ser: la primera, el aumento de la presión hidrostática capilar, la disminución de la presión oncótica capilar, retención de sodio y agua, y obstrucción linfática. Esas son las 4 causas o mecanismos que van a producir un edema, ¿ya? Bien, y acá tenemos como concepto anasarca y ascitis. Anasarca viene a ser la presencia de un edema generalizado en todo el cuerpo, todo el cuerpo. No solamente van a ser en los miembros inferiores, que es común donde vamos a ver edema. No, entonces anasarca, como pueden ver ahí en la imagen del bebé, es una edematización generalizada de todo el cuerpo, ¿ya? Y la ascitis, en la imagen de la derecha, va a ser acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Ahí hay otra imagen, paciente con ascitis, y ahí están los conceptos. El anasarca va a ser la edema de manera generalizada, es decir, en todo el cuerpo, y la ascitis va a ser un edema localizado en solo en la región abdominal. ¿Ya? Los tipos de edemas vamos a tener según su origen, es inflamatorio y no inflamatorio. Si no me equivoco, esta clasificación no está en su libro, pero me acuerdo que el año pasado el doctor la nombró y por eso la puse, por si es que se la pone en el examen, pero no he podido revisar, la verdad, el libro para ver si es que está, no me acuerdo, la verdad. Pero aquí se las traigo, que son los tipos de edema según su origen. Infeccioso. Este edema de tipo inflamatorio va a ser rápido, va a ser doloroso y va a presentar un líquido exudado. Este líquido va a ser exudado, va a ser rico en plaqueta, puede ser purulento o no purulento, y va a tener mayor densidad. En cambio, el no inflamatorio, el edema no inflamatorio, va a presentar transudado. Aquí igual, no se olviden esas palabritas de poder diferenciar. Más adelante les voy a decir. Exudado con transudado, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, el tipo de edema no inflamatorio va a presentar transudado, va a tener poca celularidad y va a ser pobre en proteína. Esa es la principal característica y diferencia entre exudado y transudado. El exudado va a ser rico en proteína, mientras que el transudado va a ser pobre en proteína. Y el no inflamatorio, un ejemplo que tenemos es la linfangitis, que es una patología venosa, ¿ya? No se olviden los ejemplos y qué tipo de líquido actúa en cada uno de estos. En el inflamatorio actúa el exudado, rico en proteína, y los ejemplos que se pueden dar son picaduras, quemaduras, alergias e infecciones. En el no inflamatorio va a actuar el transudado, que es pobre en proteína, y se puede ver en la patología venosa de linfangitis. Aquí también están los ejemplos entre las diferencias de transudado y exudado. El transudado, su causa puede ser por circulación o por presión, mientras que el exudado siempre va a ser inflamatorio. El transudado va a ser de color claro. Cuando ustedes se hacen... A ver, no. Ya, y el exudado va a ser turbio, luego les voy a explicar eso que quería.
El transudado, ya les dije que es pobre en proteínas, pobre en celularidad, mientras que el exudado es rico en proteínas y rico, va a tener mucha celularidad, ¿ya? Y eso lo leen ya, la diferencia, ¿ya? Luego vamos a pasar al siguiente trastorno, que va a ser la hiperemia y la congestión. La hiperemia va a ser un proceso activo, va a ser un proceso agudo, y va a aumentar el riego sanguíneo, tisular, secundario y dilatación arterial. Por lo tanto, los tejidos eritematosos por sangre oxigenada, ¿ya? Y aquí tenemos la congestión. La congestión va a ser un proceso pasivo. Hiperemia es un proceso activo, congestión un proceso pasivo. Ahí ya les puedo dar una diferencia. ¿Ya? En cambio, la congestión va a acabar en necrosis, ¿ya? Uy, ya. La congestión va a acabar en necrosis, va a tener escaso vaciamiento de la sangre tisular, se puede ver en la insuficiencia cardíaca, y el tejido necrosado o cianótico, es decir, que no le llega suficiente oxígeno, porque la hemoglobina va a estar reducida. La hemoglobina es la que transporta, ¿verdad?, el oxígeno. Y aquí en congestión, un ejemplo importante, y el año pasado entró en mi examen de mí, en el primer parcial, es la ejemplo de congestión. Ustedes pueden poner congestión venosa crónica de hígado de aspecto de nuez moscada, o hígado de aspecto de nuez moscada. Ese es un gran ejemplo en la congestión, ¿ya? Luego vamos a tener la hemorragia. ¿Qué va a ser la hemorragia? La hemorragia es la salida de la sangre de la estructura vascular. Va a ser producida por la rotura del vaso sanguíneo. Ahí está, ruptura vascular. Y puede ser de dos tipos. Ahí existe la hemorragia externa y la hemorragia interna. La hemorragia externa, los ejemplos que tenemos son hemoptisis, epistaxis, hematemesis, proctorragia y melena, ¿ya? Melena es la sangre que se encuentra en las heces, ¿ya? Epistaxis es lo que vemos acá en la imagen, que es la salida de sangre por la nariz. Luego vamos a tener la hemorragia interna. Externa. La hemorragia externa es cuando la sangre sale de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, de adentro, va a salir para afuera. Y la hemorragia interna es la que vamos a poder ver solamente por estos signos, ¿ya? Y se van a quedar dentro de nuestro cuerpo. Puede ser dentro de un órgano o una cavidad. Aquí tenemos el hemopericardio, que va a ser la acumulación de sangre dentro de la capa del pericardio del corazón, hemotórax, hemoperitoneo y hematometra, ¿ya? Aquí les traje otros ejemplos que le pueden sacar captura y luego lo pueden leer para su conocimiento. No es que le voy a preguntar cada uno, ¿ya? Estas sí son importantes que sepan qué es cada una de ellas. Ya luego vamos a tener las hemorragias según su extensión, magnitud y apariencia macroscópica. Se clasifican en petequias, púrpuras, equimosis y sufusión. Las petequias van a ser las hemorragias menores a 2 milímetros y se van a localizar en la piel, en la mucosa y en la serosa. Aquí vemos un ejemplo de petequia. Son manchitas, son pequeñas y se van a encontrar en la piel, mucosas o serosas. Luego vamos a tener la púrpura, más grande que la petequia, ¿ya? Va a tener un diámetro de 3 milímetros y son menores a 1 centímetro. O sea, si es más de 1 centímetro, ya va a ser esto, ¿ya? Equimosis. Entonces, acuérdense de eso. Petequia menor a 2 milímetros y se localiza en la piel, mucosa y serosa. La púrpura también se localiza en la piel, en la mucosa y en la serosa, pero lo que lo va a diferenciar de la petequia va a ser el tamaño. Esta va a ser de 3 milímetros, ¿ya? Luego vamos a tener la equimosis. La equimosis va a ser la hemorragia cutánea más grande, se va a observar de mayor tamaño, de 1 a 2 centímetros de diámetro. Estas normalmente son o se presentan en forma circular y los bordes van a ser difusos. Aquí un ejemplo en la cavidad orbitaria, ¿ya? La sufusión
va a ser la infiltración hemorrágica en los tejidos laxos como el epicardio, pericardio y endocardio, todas las capas que competen al corazón. Eso va a ser la sufusión. Bien, luego vamos a tener la trombosis. La trombosis va a ser un estado patológico, trombosis patológico, en consecuencia a la alteración del proceso fisiológico de la homeostasis, perdón. ¿Qué era la homeostasis? Era el equilibrio del organismo, ¿verdad? Que todo está en orden. Entonces, cuando se altera este equilibrio, va a sobrevenir la trombosis. ¿Qué va a pasar en esta trombosis? Se va a formar un coágulo que va a estar formado por sangre, fibrina y elementos formes, y va a obstruir de forma parcial o completa un vaso sanguíneo. Esta es pregunta de examen, igual entró en el examen de verano. Las anomalías o mecanismos que van a producir la trombosis van a ser la lesión endotelial, alteración del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad. ¿Ya? O si no, esto también le pueden poner esto. Mencione la formación del trombo. En la formación del trombo es necesario 3 factores según Virchow. Menciona. Y ustedes tienen que poner lesión endotelial, flujo sanguíneo anómalo e hipercoagulabilidad. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente. Bien, la clasificación según su localización de la trombosis, vamos a tener trombos arteriales, venosos, cardíacos, linfáticos y capilares. En la trombosis arterial tiende a crecer retrógradamente a partir del sitio de fijación y se forman las líneas de sangre. Es igual, pregunta de examen. Voy a ir resaltando. Trombos arteriales son los que forman la línea de sangre. ¿Ya? Los trombos venosos se extienden siguiendo la dirección de la corriente sanguínea, nada más. Y los trombos cardíacos, si van a estar adheridas a la capa del endocardio, se van a denominar trombos murales. Entonces, trombos cardíacos en el endocardio forman trombos murales. Y si se encuentran en la superficie valvular, van a formar trombos valvulares, como su nombre lo dice. ¿Ya? Entonces, en los trombos cardíacos, si se forman en el endocardio, o si se adhieren, perdón, en el endocardio, son trombos murales. Y si se adhieren a la superficie valvular, van a ser trombos valvulares. Luego vamos a tener los trombos linfáticos, que son, estos van a ser difíciles de apreciar, casi no se los puede ver, y son trombos blancos compuestos por fibrina y glóbulos blancos. Luego tenemos los trombos capilares, que van a ser trombos microscópicos que predisponen a la coagulopatía por consumo. Ahí está la formación del trombo, se va a formar por la vía, luego van a leer eso, vía extrínseca, en la que se forma la pared, la red, esa red la formaba la fibrina, esa red. Luego van a venir los hematíes, que van a ser los glóbulos rojos, van a venir, se van a unir, también los leucocitos, y van a formar lo que es el trombo. Luego vamos a pasar a lo que es embolia. Ya. La embolia va a ser la oclusión repentina del vaso sanguíneo por un émbolo. El émbolo puede ser líquido, puede ser sólido o puede ser gaseoso, ¿ya? Y va a estar transportado por toda la estructura vascular. El émbolo viaja, hacia un lugar, digamos, si se originó en un vaso sanguíneo distal, puede ser que suba hasta el pulmón o hasta la cavidad cerebral, hasta la masa cerebral. Ya ahí está, se forma el trombo en la pared arterial, primeramente. Luego este trombo se va, a ver. Primero, para que se produzca una embolia, se va a formar un trombo. Un trombo. Luego este trombo se puede desprender y se desplaza por el torrente sanguíneo, se desplaza. Y si se detiene en una zona estrecha y la bloquea el flujo sanguíneo, va a producir una embolia. Y normalmente puede darse la embolia pulmonar o cerebral
porque en la pulmonar, si se dan cuenta, los vasos son grandes y en el pulmón ya tenemos en las ramas terminales, ya se va estrechando los vasos sanguíneos. Entonces ahí es donde se va, si se puede decir, incrustar y va a producir la oclusión. Y si hay una oclusión, no va a poder pasar el flujo sanguíneo ni la sangre, nada, no pasa, se obstruye y va a producir una embolia. Ahí lo mismo que ya les expliqué. Luego vamos a tener tipos de embolia. Ahí creo que ya se va a cortar. Vuelven a ingresar al mismo link. Ya voy a acabar ya el tema. Recording stopped. Bien, vamos a continuar, ya nos falta mucho. Ahí estaba grabando, ¿no? Sí, sí, estoy Ah, grabando. a ver, Me pasa para grabar ahora. ya. Ya está, ¿no? Sí, sí, ya está, gracias. Ya. Recording in progress. Bien, entonces vamos a continuar nos quedamos en tipos de embolia. Vamos a tener, aquí solo les podemos preguntar en el examen los tipos de embolia, ¿ya? Para que no se les sea muy pesadito. Pero si se lo aprenden con concepto, mucho mejor para ustedes y para su examen teórico porque puede ser que entre, ¿ya? Entonces, los tipos de embolia, vamos a tener embolia pulmonar, embolia fibrinosa. La embolia pulmonar va a ser una lesión vital en el nacimiento de la arteria pulmonar. En la fibrinosa vamos a tener una movilización de este cúmulo de fibrina. Ya les dije, la fibrina era la que formaba la red, ¿verdad? Que va a reforzar la formación del trombo. Y esta embolia va a ser, como ya les dije, la movilización, se va a mover el cúmulo de fibrina y la cual puede estar o no mezclada con glóbulos rojos. Por algo se llama fibrinosa.
fibrinosa, cúmulo de fibrina, que va a viajar, se va a movilizar. Luego vamos a tener la embolia parasitaria, que va a ser el transporte de los parásitos a través de los vasos sanguíneos, generalmente en la forma adulta y menos en estado larvario. Ya van a avanzar en parásitos, todo eso de la forma adulta, forma larvaria, todas esas cosas. ¿Ya? También tenemos la embolia micótica o bacteriana. Se van a dar en migraciones de bacterias o agrupaciones de fúngicas. Van a ser honguitos, ¿ya? Ahí hay un ejemplo, cómo viajan. Embolia celular va a ser la migración de células neoplasias malignas. Embolia grasa va a ser el transporte de tejido adiposo o grasa por la circulación, como consecuencia de un traumatismo óseo, una fractura diaficiaria de los huesos largos en los cuales se contiene la médula grasa. Vamos a tener la embolia gaseosa, que va a ser un proceso patológico en el cual el aire o el gas va a acceder y va a fluir por la circulación, obstruyendo una estructura vascular. Esta es frecuente en los buzos. Igual, para ampliar su conocimiento, si quieren pueden leer. En el libro de fisiología hay un capítulo dedicado a eso, a este trastorno que sufren estos buzos, ¿ya? Luego va a estar la embolia de líquidos amnióticos, que va a ser la complicación poco frecuente que aparece al finalizar el embarazo, antes del parto, puede producir la muerte de la madre, y el líquido amniótico va a acceder hacia las venas uterinas y las va a taponar, va a embolizar en los pulmones a través del retorno venoso, llegando al lecho capilar pulmonar, donde se produce la disnea aguda con cianosis, shock y sobreviene la muerte. ¿Ya? Vamos a seguir, ahora sí, ya estamos acabando. Las diferencias claras que les podría dar entre trombosis y embolia. Trombosis, ya les dije, que va a ser, a ver, el coágulo, acuérdense de esto, el coágulo es bueno cuando se produce una hemorragia, porque la va a detener por medio del mecanismo de la hemostasia, ¿ya? Y va a ser malo cuando se forma en un vaso sanguíneo sano y va a provocar la trombosis, ¿ya? La trombosis va a estar adherida al vaso, no se va a mover de acá, solo va a tapar esto. Puede crecer y ya provocar una trombosis al obstruir todo el flujo sanguíneo. Y la embolia es el desprendimiento, se desprende este trombo y viaja, puede viajar por todo el torrente sanguíneo. Eso es un émbolo. Y cuando se produce una embolia, es cuando este pedacito de émbolo que va a estar viajando en un vaso más pequeño, llega a un vaso pequeño, lo obstruye y ahí ya se produce la embolia. Mayormente se da en el pulmón y en la masa cerebral, ¿ya? Entonces no se olviden, trombo es lo que se forma y se adhiere a la pared vascular. Cuando este trombo se desprende y viaja hacia el torrente sanguíneo y se incrusta en un vaso más pequeño a este émbolo que se creó, va a provocar una embolia, ¿ya? El coágulo, no se olviden, es bueno cuando hay una hemorragia, es malo cuando este se prende o se adhiere a un vaso sanguíneo sano, ahí va a ser malo, ¿ya? Y si este trombo que se formó en el vaso sanguíneo se desprende y viaja por el torrente sanguíneo hasta donde su capacidad le permita, hasta donde ya no puede avanzar más y se tranque hasta ahí, va a formar una embolia, ¿ya? Bien, creo que con eso acabamos. Ahí están para que lo puedan leer. Y ahora sí vamos a tener un repasito, ¿ya? Cualquiera puede responder con derecho a equivocarse, aquí estamos para aprender. Entonces, acumulación de líquido en el espacio intersticial y cavidades. ¿Se denomina? Edema. Edema. Perfecto.
Ya. Bien. Siguiente pregunta. Los mecanismos que producen el edema son aumento de la presión hidrostática capilar, disminución de la presión oncótica capilar, retención de sodio y agua, obstrucción linfática. Todas son correctas, ninguna es correcta. ¿Cuál creen que es la respuesta? Los mecanismos que producen el edema. Ah. A ver. Ah. Todas son correctas. Todas son correctas. Sí, sí. Sí. Y todas son correctas, chicos, no se olviden. Esas 4: aumento de presión hidrostática capilar, disminución de presión oncótica, retención de sodio y agua, y va a producirse la obstrucción linfática. Entonces, estos 4 mecanismos van a ser los que van a producir el edema. Todas son correctas. Listo. Edema generalizado en todo el cuerpo. Todo el cuerpo se denomina Anasarca. anasarca. Exacto. Muy bien, Jesús. Anasarca. Y en la cavidad abdominal, ¿cómo se denominaba? Así. Perfecto. La congestión crónica del hígado, comúnmente les dije, ¿no? Se llama o se denomina hígado. Era un Yo no es alimento moscada. que no es moscada. Exacto. ¿Qué anomalías provocaban la trombosis? Eran 3. Lesión endotelial. Alteración del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad. Y hipercoagulabilidad. Eso, exacto, muy bien. Bien, y ahora para finalizar este caso clínico. A ver, ¿quién lo puede leer? Yo Leen, sí. chicos, todos pueden. Mujer de Vamos. 45 años de edad, ocupa en la parte inferior de sus piernas. No presenta dolor ni eritema asociado a la hinchazón. No presenta enfermedades cardiovasculares ni renales de base. No toma ninguna medicación. Las pruebas de laboratorio muestran función renal normal. ¿Cuál de los siguientes mecanismos explica mejor este fenómeno? Ya, muy bien, gracias, José. Bien, entonces tenemos acá en este caso clínico, ya habían leído su compañero, que era una mujer que tenía ocupación farmacéutica. Por lo general, las personas que se dedican a esta profesión están todo el tiempo paradas, ¿no? Porque tienen que estar pasando, contando sus medicamentos, viendo qué falta, reponer, entonces todo el tiempo están de pie, ¿ya? Y esta señora indica que cuando acaba su jornada laboral, puede ver que hay una hinchazón notoria en su miembro inferior. Entonces, tenemos estos 5 mecanismos. ¿Cuál creen que puede pertenecer a esta patología? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién se anima? Hay ingesta excesiva de agua, hipoalbuminemia, aumento de presión hidrostática, obstrucción linfática, hiperaldosteronismo secundario. La C, ¿Por qué? porque no puede ser ingesta excesiva de agua, aunque ella tome, dice que no tiene problemas renales. Bien, La hiperaldosteronismo secundario tampoco, porque no tiene problemas cardiovasculares. bien. Muy bien, Sebastián. Sí, es lo que dice su compañero. Es este aumento de la presión hidrostática, porque al estar la señora todo el tiempo de pie, provoca el edema en la parte de declive. ¿Cuál va a ser la parte del declive? En la parte inferior, en los miembros inferiores,
ella pudo notar esta edematización, es por eso que acudió a la consulta. Entonces, al aumentar esta presión hidrostática, ¿se acuerdan que era un mecanismo que va a producir el edema, verdad? Entonces, esa es la respuesta correcta. Ese es el mecanismo que le causa edema a la señora, porque está todo el tiempo está, perdón, no todo el tiempo, las 8 horas laborales ella está en bipedestación. Y por gravedad pasa eso, va a aumentar la presión hidrostática. No puede ser ingesta excesiva de agua, porque, como decía su compañero, se le hicieron las pruebas de laboratorio y dice que su función renal es normal, por lo tanto no tiene justificación de que retenga agua, digamos. Hipoalbuminemia también puede causar edema, pero son más generalizados. O sea, puede ser en todo el cuerpo, en toda la pierna, en cambio en la señora solamente es en el miembro inferior. Puede ser solo en sus tobillos, por ejemplo. La obstrucción linfática y el hiperaldosteronismo secundario tampoco. Estos van a producir un proceso más generalizado y crónico. En cambio de la señora solamente es cuando acaba su jornada laboral. Entonces el mecanismo o la respuesta correcta sería el aumento de la presión hidrostática, porque la señora para todo el tiempo parada en bipedestación, y esto es lo que provoca el edema en los miembros inferiores. Muy bien, entonces me han comprendido, y eso sería todo. Voy a tomar lista final. Un ratingo, esperan. Recording stopped.